Qué buen atmósfera, qué buena atmósfera, qué buen momento para poder predicar de la palabra de Dios. Así que abra rápidamente su Biblia en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 11. Juan, capítulo 8, versículo 11. Qué hermosa adoración, ¿verdad? Qué hermoso canto. Y algún día estaremos delante del Rey. Y anhelamos estar, yo no sé usted, pero podríamos decirle: ven, Señor Jesús, ven. Anhelamos de verdad, anhelamos estar en su presencia. Ven, Señor Jesús, ven. ¿Cuántos anhelan que Él venga? Porque si viene, entonces nos vamos. Entonces dice la Biblia que se acabará. Ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Estaremos por toda la eternidad. Entonces déjeme compartirle un poquito de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios así. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo tres expresiones que quiero predicarte esta mañana. Jesús le dijo tres expresiones: ni yo te condeno, vete y no peques. Puede decirlo conmigo a la de tres, el pasaje: 1, 2, 3. Ya dijo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos vas a enseñar esta mañana. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro espíritu, abrimos nuestros oídos para recibir, para discernir, para oír tu palabra. Y que tu palabra produzca en nosotros lo que tú quieres, anhelas que produzca en nosotros. Que podamos salir transformados esta mañana por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este mensaje también lo pudimos haber llamado una nueva oportunidad, pero el mensaje se llama vete y no peques. Vamos a decirle a alguien que está a tu lado: vete y no peques. Condenamos el pecado, pero amamos al pecador. Esto no quiere decir que tienes permiso para pecar. Esto no quiere decir que tenemos permiso para pecar. Condenamos el pecado, pero amamos al pecador. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué piensa nuestro Dios? ¿Qué piensa nuestro Dios acerca del pecado? ¿Qué piensa Dios acerca de los que pecan? Levante su mano, ¿cuántos hemos pecado en esta semana? Entonces, ¿qué piensa Dios de nosotros? Y el salmista David lo decía de la siguiente manera: Salmo 5, capítulo 4, versículo 5, capítulo 5, versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: oh Dios, la maldad no te agrada, no puedes tolerar los pecados de los malvados, por lo tanto los orgullosos no pueden estar en tu presencia. ¿Quién no puede estar en su presencia? ¿Quién? Los orgullosos no pueden estar en su presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Ahora ya tiene la respuesta de qué piensa Dios acerca de los que pecan y acerca del pecado. Si de algo estamos seguros es que Dios aborrece y detesta el pecado, pero ama a las personas que cometen pecado. Porque si no las amara, Dios no hubiera dado a su Hijo. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por haber enviado a Jesucristo a morir por nuestros pecados? Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este pasaje, si usted lo ha leído, Juan capítulo 8, habla de una mujer que fue encontrada en el mismo hecho de adulterio. Y los escribas y los fariseos la encontraron y trajeron a esta mujer y se la presentaron o la pusieron delante de Jesús. Y le dijeron: Jesús, la ley de Moisés dice, la ley de Moisés nos enseña que una mujer como ella, que fue encontrada en el pleno hecho del adulterio, tiene que morir apedreada. Así que ya traemos, Jesús, un camión de piedras. Alcanzamos de a 5 piedras por cada uno. ¿Tú qué dices, Jesús? ¿Quieres tomar la primera piedra y aventársela a esta mujer? Y Jesús, dice la Biblia, que estaba escribiendo en la tierra con su dedo. Y Jesús solamente, como le insistieron,
levantó su vista y les dijo: el que esté de vosotros sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y siguió escribiendo. Y esta mujer que merecía, porque todo aquel que peca, dice la Biblia, que merece la muerte, porque la paga del pecado es... Esta mujer sabía que merecía la muerte, una de las muertes más horrendas. ¿Cuánto les ha pasado en su juventud, en su niñez o ya siendo adultos, que les han aventado una piedra? ¿A quién le han aventado una piedra en la cabeza, en el cuerpo? ¿A quién? Dan su mano. Bueno, pues duele bastante, ¿verdad? Ahora imagínate 100 piedras. Era una muerte horrible. Y dice la Biblia que cada uno de ellos, acusado por su propia conciencia, tiró la piedra y se fue. Y de repente Jesús, dice el pasaje, enderezando Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿qué onda? ¿Dónde están los que te condenaban? Y le preguntan: ¿ninguno te condenó? Y ella le dice: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo 3 expresiones que quiero predicarte esta mañana. Pero antes de decirle las 3 expresiones, ni yo te condeno, vete y no peques, le dijo algo que quiero que subrayes en tu Biblia. Jesús le dice: mujer. Jesús le dice: mujer. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer. La tradición judía, las tradiciones de los judíos cristianos nacientes de la Torah, decía, la tradición judía cristiana que nacía de la Torah decía que una mujer que había sido encontrada en el hecho de adulterio no podría tener el título o el nombre de mujer, porque no se le consideraba una mujer, se le consideraba, pero no una mujer con la palabra dignidad que merece una mujer, una dama. Así que esa sola expresión podría predicarle esta mañana. Cuando Jesús se voltea y le dice mujer, no solamente se refiere a un título o a un área de sexo de hombre, de mujer. Se refiere a que Jesús le da la dignidad, la restituye en la posición de identidad correcta, al no llamarle como la deberían de haber llamado todos por causa de su pecado, sino a él ahora la llama mujer. Así que no hay pecado que no pueda ser perdonado, y no hay dignidad que no pueda ser restaurada. Así que esta mañana, no importa cuán grande sea tu pecado, Jesús, el mismo que perdonó a esta mujer y le dijo mujer, y la restituyó y le dio un nombre de honor, mujer, es el mismo Jesús que está aquí entre nosotros esta mañana. Vete. Jesús le dijo 3 expresiones: ni yo te condeno, vete y no peques. Así que Jesús no la condena, la perdona y la restituye. Ni yo te condeno, expresión número 1, ni yo te condeno. No es Jesús el que nos condena por causa del pecado. No es Jesús el que nos condena. Es mi incredulidad la que me lleva a la condenación. Así que si tú pensabas que Jesús, que Dios es muy malo y está esperando a que tú y yo le fallemos para sacar el cinturón, el chicote y golpearnos y azotarnos por causa de nuestros pecados, estamos equivocados. Jesús no nos condena. Es nuestra incredulidad la que nos lleva a la condenación. Así dice mi Biblia, así dice tu Biblia. Juan capítulo 3, versículo 17. ¿Quién no se sabe Juan 3:16? Bueno, ¿cuántos se saben Juan 3:16? Porque de tal manera, pero el 17 pocos se lo saben. Y el 17 dice de la siguiente manera: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Si Dios no envió a su Hijo Jesús a condenar el mundo, quiere decir que la iglesia tampoco fuimos llamados para condenar el mundo. Quiere decir que los pastores no fuimos llamados para condenar el mundo. Quiere decir que la iglesia que está aquí sentada no fuimos llamados para condenar el mundo, sino para predicarle al mundo que hay un Cristo que les ama. Podría detenerme aquí, pero quiero avanzar.
Pero dile al que está a tu lado: no te llamó Dios a condenar al mundo. Hay quien condena hasta a los pastores al hablar mal de ellos. Hay quien condena a la iglesia al hablar mal de ellos. Pero bueno, ese no es el tema de esta mañana. Versículo 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces lo que te condena es el no creer, es tu incredulidad. Es tu incredulidad. ¿Quiere decir, pastor, que tengo permiso para pecar? No, porque si le crees a Dios y le crees a su palabra, y su palabra dice: sed santos como yo soy, entonces no cometo pecado, ni yo te condeno. Jesús no vino a condenarnos. Y si Jesús no vino a condenarnos y vino a que todos fuéramos salvos por Él, entonces mi papel como hijo de Dios no es condenar a mi tío, a mi vecino, a mi familiar, amigo. Es predicarle que hay un Dios que les ama y que les puede perdonar y que les puede restituir lo que el diablo les ha quitado. Mujer, un lugar de posición. Expresión número 2: ni yo te condeno. ¿Qué dice la expresión número 2? Vete, vete. Esa expresión vete no es de ya vete de aquí, porque ya me tienes harto. No es la expresión que a veces como papá le decimos a nuestros hijos cuando estamos apurados haciendo algo y que el niño está ahí, papá, y decimos: ya, déjame en paz, ya vete a ver si, etcétera, etcétera, ¿no? No es esa expresión de vete, ya lárgate. ¿A cuántos les han dicho esa expresión? Porque ya nuestra actitud, nuestra personalidad es irritante y alguien nos ha dicho: ya vete. ¿A cuántos le han dicho eso? No le dé pena, levántela conmigo. ¿A poco? Mantenga su mano ahí, que el cielo lo vea. A mí hasta en la casa me han dicho: ya vete, ya. Pero no es la expresión de Jesús de ya vete, ya déjame en paz porque tengo mucho trabajo. Esa expresión encierra algo más. Jesús diciéndole, mostrándole el camino y diciendo: vete por ese camino que te va a llevar a la vida eterna. Y eso me hace recordar una ocasión que Jesús le dijo esa misma expresión a una persona, al endemoniado gadareno. ¿Cuántos se acuerdan de la historia del endemoniado gadareno? Y dice la Biblia que una vez que Jesús se encontró con el endemoniado y este fue libre, el endemoniado le decía: Jesús, ándale, déjame ir contigo, déjame aprender de ti, déjame seguirte. Pero Jesús, fíjate lo que le dijo. Marcos capítulo 5, versículo 18 al 20, rápidamente. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Esa expresión me encanta, le rogaba. ¿Cuántos le podríamos rogar a Dios? Déjame estar contigo. Pero a veces no quieres estar con Él porque no hacemos lo que Él dice. A veces no queremos estar con Él porque no le servimos. A veces no queremos estar con Él porque no mostramos pasión, puntualidad, actitud de servicio en su obra. Pero ese es otro tema. Versículo 19: mas Jesús no se lo permitió. Qué mala onda es Jesús. El ex endemoniado le dijo: Jesús, déjame seguirte, déjame estar contigo. Jesús, qué mala onda eres. ¿Por qué le dijiste que no? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Es más que una expresión de no quiero que me sigas, ándale, ya lárgate, ya te quité el demonio, ya vámonos, órale, ya déjame en paz. Esa expresión es más que vete de mi presencia, que vete de mis ojos. Es la expresión: vete a tu casa, a los tuyos, a tus familiares, vecinos, amigos, y cuéntales
cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Wow. Iglesia, este hombre tenía unas poquitas horas de haber conocido a Jesús. Apenas Jesús lo había encontrado y lo había liberado y había echado fuera al demonio, y este hombre le decía: Jesús, déjame estar contigo, anhelo estar contigo, anhelo aprender de ti, quiero ser como Pedro, quiero un discipulado. Y Jesús le dijo: vete a los tuyos, es decir, vete a cumplir el propósito por el cual yo te hice libre esta mañana. Y apenas tenía unas cuantas horas o minutos de haber conocido a Jesús, y Jesús ya lo estaba mandando a predicar la palabra. Vete a tu familia, a los que conoces, a tus vecinos, familiares y amigos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Versículo 20. Como Jesús lo corrió, él se enojó y dijo: no, Jesús no tiene amor, ya me voy de esta iglesia. La hermana Mari ya no me saludó, Eli no atiende a mis niños. No, hombre, ya me voy. No, fíjate lo que hizo este hombre. Versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Y todos se maravillaban. Y solamente tenía unas poquitas horas, minutos de haber conocido a Jesús. No había tomado el discipulado, el curso básico A, B y C. No había tomado identidad, propósito, visión, carácter, recursos, destino. No había tomado eso, y ya estaba predicando la palabra de Dios. Iglesia, vete. Iglesia, vete. No es la expresión de que quítate de mi vista. Vamos, dile al que está a tu lado: vete. Díselo fuerte, no tengas miedo. Vamos, voltea con alguien y díselo fuerte: vete. Es más que un lárgate, es ve y cumple el propósito por el cual Dios te ha llamado y te ha permitido que le conozcas. Y este hombre comenzó a publicar en Decápolis: pastor, pero yo necesito un discipulado. No estoy diciendo que no sea bueno un discipulado, claro que es bueno, pero con lo que tienes y has aprendido, vete y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. ¿Ha hecho Dios algo por ti? Levante su mano quien pueda decir: Dios no ha hecho nada por mí. Entonces tienes algo que contar. Así que nuevamente ve y dile al que está a tu lado derecho, lado izquierdo, voltea y dile: vete. Y no es una expresión de que el pastor ya me corrió, no. Es la expresión de decir: ve y cuéntales a tu casa, familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Dios me sanó de mis riñones cuando no podía comer carne asada, y todos ustedes comían carne, y yo aquí lo traigo. Yo comía verduras servidas sin sal, pero Dios me sanó. Ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Yo sé lo que es un secuestro express, bueno, 2, aquí con pistolita, aquí en A100. Sé lo que se siente estar más cerca de la presencia de Dios. Ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Ve y cuéntales, Lupita, cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Ve y cuéntales, Mari, Rogelio, Enrique, Tere, Eli. Ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Pero si no se las cuentas, pero si no te vas y se las cuentas, es porque no has conocido a Dios. Vete también es la expresión: aléjate del pecado y vete a cumplir el mensaje de salvación a otros. Expresión número 3: no peques más. Alguien diga conmigo: no peques más.
Esta mujer estuvo a punto de morir apedreada, una muerte horrible, terrible, pero Dios le dio una nueva oportunidad. Mi Dios es un Dios de oportunidades. Hoy nos dio la oportunidad de vivir. Hoy nos dio la oportunidad de vivir, dije. Hoy nos dio la oportunidad de vivir. Hoy nos dio la oportunidad de mover nuestros brazos sin que nos duela. Bueno, a algunos les duele porque los vacunaron y andan así que adoloridos, pero fuera de allí, Dios nos dio la oportunidad de vivir esta mañana. Y cada día es una oportunidad que el cielo nos da para irnos y contar cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros. Le pregunto, ¿cree que esta mujer volvería a cometer pecado de adulterio? Dios me perdonó. Jesús me perdonó. No me condenó, me perdonó, me salvó y me dio vida eterna. Abandonar el pecado es la esencia misma del verdadero arrepentimiento. Abandonar el pecado es la esencia misma del verdadero arrepentimiento. No peques más, no peques más. Ahora permítame pasar al principio de todo esto en el Génesis capítulo 3. ¿Cuántos recuerdan la historia cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido? ¿Y cuántos recuerdan esa historia? Okay. Dice Génesis capítulo 3 versículo 1: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió. ¿Usted cree que los demás animales hablaban? No lo registra la Biblia. Y oyes que una serpiente habla y te pones a platicar. Es como si, bueno, a su pastor le gustan las películas de perritos. Me encantan. Y quisiera que llegara el día en que pudiera hablar con un perrito. Mis hijos me hacen burla porque dicen: papá, sabe que en casa tenemos una perrita. Y de repente me pongo a dialogar con ella. Y sí, su pastor está loco. Dicen: ¿qué te dijo, papá? Y yo les empiezo a contar lo que creo yo que me dijo. Pero si esa perrita llegase a hablar, lo más seguro es que o me desmayo o salgo corriendo. Y Eva le respondió a la serpiente: no le respondas a la serpiente, resístela y huirá de vosotros. No le respondas a la serpiente, no le abras la puerta al pecado. Dice Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos, dile al que está a tu lado: no le respondas a la serpiente. No dejes que la serpiente te intimide. Jesús ya la venció en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo Eva ya en la plática con la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La expresión la serpiente dijo. La serpiente dijo. Hay quien le hace más caso a lo que dice la serpiente que a lo que dice la palabra de Dios. Hay quien le hace más caso a lo que dice la serpiente que a lo que dicen los principios absolutos de la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado derecho o lado izquierdo: no le hagas caso a la serpiente, hazle caso a la palabra de Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era muy agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día.
Y el hombre y su mujer, y el hombre y su mujer, y el hombre y su mujer, el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El pecado provoca que te escondas delante de la presencia de Dios. El pecado provoca que te escondas de la presencia de Dios. El pecado provoca que te escondas de la presencia de Dios. Yo no soy un pastor que normalmente les visita en sus casas, pero ¿qué pasaría si un día de estos, sin avisarte, te caigo en tu casa? Si te escondes de mi presencia, si te escondes del que ves, ¿cuánto más te vas a esconder de aquel que no ves, pero que Él sí te ve? El pecado provoca que te escondas de la presencia de Dios, pero el arrepentimiento provoca que te acerques a Dios para decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Que esta mañana vengamos arrepentidos delante de Dios y mi arrepentimiento provoque cercanía con el Padre. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? El Padre estaba esperando con los brazos abiertos. El Padre de los cielos te está esperando con los brazos abiertos, no para darte unas que bien nos merecemos por causa de nuestro pecado, sino para abrazarnos, para amarnos, para perdonarnos, no para condenarnos, sino para darnos vida eterna. ¿No le das gracias a Dios por ello? ¿No le alaba a Dios por ello? Versículo 9 de Génesis, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Vamos, dile que está a tu lado derecho o lado izquierdo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Esa expresión ¿dónde estás tú? No era una pregunta geográfica, no era una pregunta de Adán, Eva, ¿dónde están? Están en la sala, están en el comedor, están en la recámara, están en el estudio, están en la iglesia, están comiendo, están en algún restaurante. Eso, más que eso, no es porque Dios no supiera dónde estaban. Cuando Dios pregunta, no es porque Dios no sabe dónde estás, es porque quiere ver la respuesta y el ejercicio de la respuesta que sale de nuestro corazón. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Yo no sé cuántos años tú llevas en el evangelio. Quizás tienes un día en el evangelio. Ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Quizás llevas 10, 5, 10, 15, 20 años en el evangelio, pero el cielo se abre y se oye la voz del Padre que te dice: ¿dónde estás tú? Vamos, dile al que está a tu lado derecho: ¿dónde estás tú? Es decir, Dios te dio un llamado, una visión, un propósito, y en 5 años, en 10 años, el cielo te veía predicando la palabra de Dios. El cielo te veía ejerciendo un ministerio. El cielo te veía compartiéndole a alguien de la palabra de Dios. 5, 10 años después, el cielo no te ve haciendo lo que tú y yo teníamos que hacer. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Adán, te dejé en esta posición, en este nivel, pero por causa de la serpiente, de tu incredulidad, de tu pecado, no estás aquí. Ahora estás. Adán, ¿dónde estás tú? A 10 años, a 5 años, a 15 años de haber conocido a Jesús, el cielo te sigue preguntando. Y es mi oración que esa pregunta rebote por el resto de tus días, en tu espíritu, en tu mente y en tu corazón. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué no te veo sirviendo? ¿Por qué no te veo donde dije que tendrías que estar en esta época? Versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo
y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y él respondió: la mujer que tú me diste, yo no te la pedí, No le eches la culpa a alguien más de tu pecado, de tu situación. Yo soy el único culpable de mi situación, de mis faltas, de mi pecado. Pastor, pero dice la Biblia que ya no son dos, que ahora serán uno. Salimos bien bíblicos, pero cada quien es responsable de su propia concupiscencia y de su propio pecado. La mujer que me diste, no le eches la culpa a alguien más de tu situación. Tus padres no tienen la culpa. Tus hijos no tienen la culpa. Tú eres culpable de lo que estás viviendo y lo que está pasando en tu vida. Pero hay una buena noticia. Vamos al versículo 21. Usted puede leer en su casa todo ese pasaje. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. A pesar de haberle fallado a Dios, a pesar de que no le creyeron a Dios y le creyeron más a la serpiente, a pesar de eso, Dios los cubre con su amor. Los cubrió con pieles. A nosotros nos ha cubierto con su amor. A pesar de las veces que tú y yo le hemos fallado. A pesar de las veces que le hemos fallado y que hemos pecado, Dios nos sigue cubriendo con su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este mensaje no es para decirte que tenemos permiso para pecar y fallarle a Dios. Este mensaje es para que tú y yo nos pongamos a cuentas delante de Dios. Ni yo te condeno. Vete a hacer lo que Dios te dijo que hicieras y no peques más. Encuentro en la Biblia que hay una expresión o una evidencia de aquel que realmente se siente perdonado y amado por Dios. ¿Cuántos recuerdan la historia de Zaqueo? Dice la Biblia que Zaqueo, capítulo 19 de Lucas 19, 8 y 9. Póngase de pie, iglesia. Cuando alguien realmente se siente perdonado, amado por Dios, entonces hay una expresión visible de un cambio de Dios en su vida. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, voy a dar el diezmo. Él dijo: la mitad de mis bienes doy. Y no es un mensaje ni es una prédica para levantar ofrendas ni diezmos para que nos asuste. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo defraudado, se los devuelvo cuadriplicados. Y apenas acababa de conocer a Jesús. Tenía unas cuantas horas de haber conocido a Jesús, o unos cuantos minutos, y ya estaba diciendo: Jesús, me siento perdonado, me siento amado, creo en ti. Y como muestra de mi fe y de que creo en ti, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si alguno de ellos me los he transeado, se los devuelvo cuadriplicado. Le pregunto: ¿qué pasaría con Zaqueo a los 10 años de convertido? Si eso hizo el primer día de haber conocido a Jesús. Cuando hay de verdad un arrepentimiento genuino, que me siento perdonado, claro, porque me he arrepentido, me siento perdonado, me siento amado por Dios y le he creído a Dios. Soy capaz de hacer algo más que solo congregarme puntualmente. Soy capaz de hacer algo más
que solo congregarme puntualmente. Soy capaz de servir. Soy capaz de predicarle a mi familia. Soy capaz de enseñarle con el ejemplo a mis hijos. Soy capaz de servir en el reino. Soy capaz de hacer algo más. Pastor, pero llevo aquí 10 años congregándome. Ese es lo mínimo que puedes hacer. Y si hubiera un nivel, del nivel de aquí hacia arriba, tú estás congregándote, es lo mínimo, unos puntos hacia abajo. Porque Zaqueo, el primer día, ya estaba sirviendo. El endemoniado, el ex endemoniado gadareno, el primer día ya se había ido a Decápolis, a su familia, a predicarles cuán grandes cosas había hecho Dios. Si han pasado 1 año, 2 años, 5 años y sigues haciendo lo mismo, necesitamos venir y arrepentirnos delante de Dios. No quiero que pase 1 año más y sigamos sentados en la misma silla. Haz un compromiso con Dios. Cierra tus ojos, todo ojo cerrado. Dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, y no hay dignidad que Dios no pueda restaurar. Pero necesitamos hacer algo. Necesitas creerle a Dios. Necesitas creerle a Dios. Necesitamos arrepentirnos y necesitamos hacer un compromiso. Porque las mismas palabras que le dijo a la mujer: vete, ni yo te condeno, vete y no peques más. Son las mismas palabras que Jesús te dice esta mañana: ni yo te condeno, ni yo te condeno, vete, pero vete a hacer lo que te he dicho que hagas, vete a cumplir los propósitos y no peques más. Ahí entre Dios y tú, cierra tus ojos, entre tú y Dios. Cierra tus ojos, comienza a orar, comienza a pedirle perdón. Le hemos fallado. En esta semana, en este día, le hemos fallado. Pero su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Hijitos, estas cosas os escribo, para que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Tan solo Él está esperando que tú vengas nuevamente a los brazos del Maestro y le digas: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aborrezco, Señor, lo que hice. Aborrezco, Señor, mi pecado. Aborrezco, Padre, esa mala persona pecadora que he sido. Aborrezco, Señor, el pecado. Ese pecado, Señor, produce asco en mi vida. Aborrezco, Señor, lo que hice. Perdónanos, Padre. Imploramos esta mañana, mi Dios, tu perdón. Tu palabra dice que el que a ti viene tú no le echas fuera. Que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Que la sangre de Jesucristo limpie cada vida, cada corazón de todo pecado. Que podamos, Señor, irnos de este lugar y predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación a los que no te conocen. Gracias, Padre, por perdonarnos. Gracias por limpiarnos. Gracias, Señor, por restaurarnos. Gracias por amarnos. Gracias por darnos vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, vete. Dile a alguien que está a tu lado derecho: vete. Vamos, díselo. No es la expresión de lárgate porque ya no te quiero ver. No. Vete a tu casa, a tu familia, a tus vecinos, familiares y amigos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. ¿Puedes darle un aplauso a nuestro Dios esta mañana?